Buenos días, mis queridos amados y hermanos y amigos, agradecidos de Dios por este tiempo en que nos permite reencontrarnos una vez más para crecer en Dios, para aprender de Dios, para que Dios nos hable, para poder unirnos en oración por las necesidades de los unos por los otros, para poder fortalecernos en medio de la circunstancia, poder darnos una palabra de ánimo, una palabra, de parte de Dios. Gracias por darnos la oportunidad, por abrir las puertas de su casa, de su corazón, para poder escuchar la palabra. Gracias por abrirle la puerta a Dios. La Biblia dice en Apocalipsis, capítulo 3, versículo 10, yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, yo entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Entonces Dios está constantemente tocando la puerta de nuestro corazón, y gracias por abrirle la puerta a Dios en este día para poder hablar a tu vida, para poder transformar nuestras vidas, para poder darnos directrices, corregirnos, porque Dios a través de su palabra nos corrige. Y vamos a comenzar justamente con una canción de agradecimiento. La Biblia dice en Salmo 100, el salmista David decía: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Dice: entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Entonces vamos en este día a entrar a la presencia de Dios con un corazón agradecido, y comenzamos cantando la canción Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Agradecido de Dios por esa semana que hemos pasado, por las diferentes diligencias que hemos realizado, por las puertas que se nos han abierto, por las puertas que están cerradas y aún permanecen cerradas, porque Dios sabe el por qué. Entonces, agradecer a Dios por nuestra vida, por la salud, por nuestra familia, por que hoy pudimos pararnos, respirar, poder ver la luz del sol, poder ver la naturaleza que nos habla de Dios. La Biblia dice en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, que a través de la naturaleza, de lo que vemos, podemos ver la grandeza, la obra de Dios. Entonces dice la canción así: gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Ayudado hasta aquí. El Salmo 103 dice: bendice alma mía Jehová, y bendice todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es el que sana todas tus dolencias, Él es el que perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo de tu vida, el que te corona de favores y misericordias, de modo que te rejuvenezcas como el águila, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Es decir, que cada día tenemos que levantar nuestros ojos y decirle gracias, Dios, bendecir a Dios por sus grandes proezas, bendecir a Dios por su grandeza, bendecir a Dios por todo lo que ha hecho por nosotros. Vamos a decírselo el día de hoy con una canción. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí.
hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Vamos a decir una vez más, gracias, Señor. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor. Gracias por habernos ayudado hasta aquí. Por habernos ayudado hasta aquí. Por habernos ayudado hasta aquí. Oremos al Señor con un corazón agradecido. Dios, gracias, gracias por tu presencia, gracias por la vida, por la salud. Gracias porque nos permites, Señor, mantenernos firmes ante ti, creyendo en tus promesas. Gracias por cada una de esas promesas que tú nos das en tu palabra, 3.500 promesas, Señor, que nos das, para que podamos fortalecernos para cada día, para que podamos mantener nuestra esperanza en ti, Espíritu de Dios. Gracias por cada libro de la Biblia, gracias por cada capítulo, gracias por cada enseñanza que nos das, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que espada de doble filo, que penetra hasta partir el alma, traspasa los tuétanos, llega hasta el espíritu y transforma nuestras vidas. Inclusive, oh Señor, puede determinar las intenciones de nuestro corazón. Espíritu de Dios, gracias por tu palabra, porque ella es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Espíritu de Dios, permite que nuestro camino pueda ser alumbrado por tu palabra, que nuestras sendas puedan ser abiertas, que nuestros ojos, Señor, puedan ser abiertos a través de tu palabra, que nos des instrucciones, corrección, Señor, que a través de tu palabra nos puedas impulsar hacia lo que deseas que hagamos en tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús, gracias, Dios. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, el día de hoy continuamos con nuestro estudio acerca del libro de Nehemías. Y hoy nos corresponde leer el capítulo 2 de Nehemías. Y bueno, hemos aprendido, en lo que hemos hablado en estos días, hemos aprendido 3 aspectos importantes. En primer lugar, aprendimos la actitud que debemos tener ante la crisis, ante las circunstancias, ante los problemas que se nos presentan, ante las noticias que nos llegan cada día. Nehemías nos enseña que debemos ser consuelo para otras personas. Nehemías nos enseña que debemos tener la actitud correcta, pararnos firme ante la circunstancia, siempre teniendo la confianza en Dios. En segundo lugar, cuando se presente un problema, ¿qué debo hacer? ¿Por dónde debo comenzar? También Nehemías nos recomienda que comencemos con la oración,
porque a través de la oración Dios trae paz, trae sabiduría. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 6, la paz de Dios que traigamos nuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego y acción de gracia. Y el versículo 9 dice entonces, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento llenará nuestros corazones. Y en tercer lugar, entonces, nos enseña aquí Nehemías también qué debo hacer en medio de la resolución del problema. Cuando estoy solucionando el problema y se me presentan obstáculos para la solución de la dificultad, ¿qué debo hacer? Y Nehemías nos enseña que debemos seguir orando y seguir confiando. Sigue orando y sigue confiando. Cuando se te presentan obstáculos, sigue orando y sigue confiando. Bueno, hoy nos corresponde entonces leer y estudiar el capítulo 3 de Nehemías. Este capítulo habla justamente de la disciplina. Nehemías aquí nos enseña a ser disciplinados y organizados. Un conferencista muy famoso colombiano dice que los latinos somos muy inteligentes, pero poco disciplinados. Y la disciplina vence la inteligencia. Si hay algo que demostró Nehemías, fue el ser disciplinado, organizado, perseverante y constante. El versículo 1 de este capítulo 3 de Nehemías nos dice, entonces se levantó el sumo sacerdote Eliasib con sus hermanos, los sacerdotes, y edificaron la puerta de las ovejas que representa esa área espiritual, la reconstrucción del área espiritual. Y muchas veces venimos a Dios con áreas de nuestra vida destruidas, en ruinas, como por ejemplo el área espiritual, el área emocional, el área económica, el área intelectual, el área familiar. Y entonces hay muchas áreas de nuestra vida que puede estar en ruina. Pero ¿por dónde se comenzó a reconstruir el muro? Se comenzó justamente por la puerta de las ovejas, que representa el área espiritual. Ahora, ¿cómo nosotros podemos, justamente Eliasib significa restaurará, eso significa Eliasib, Dios restaurará. Ahora, no es casualidad que este hombre Eliasib toma la iniciativa. Este hombre Eliasib, sacerdote, lideriza, estimula, conquista y anima a otros de sus consiervos, a otros sacerdotes, para poder reconstruir este muro tan importante que representaba el área espiritual del pueblo. Ahora, en tu vida, en la vida familiar, para reconstruir un muro, alguien tiene que tomar la iniciativa. Muchas veces queremos que otros cambien, que mi esposo cambie, que mi esposa cambie, que mi hijo cambie, que el vecino cambie. Se dice que en cierta oportunidad un hombre le dijo a Dios, Dios, te pido por favor que el mundo cambie. Y el mundo no cambió, el mundo siguió siendo igual. Le dijo entonces Dios, bueno, como el mundo no cambió, te pido que por lo menos mi continente cambie, el continente americano pueda cambiar. Y el continente americano siguió igual. Bueno, Señor, si el continente americano no cambia, bueno, por lo menos que mi país, Venezuela, pueda cambiar. Y Venezuela siguió siendo igual. Y bueno, ya que Venezuela no cambió, por lo menos que mi familia pueda cambiar. Y la familia siguió siendo igual. Bueno, Señor, si no pudo cambiar el mundo, si no pudo cambiar mi continente, si no pudo cambiar mi país, si no pudo cambiar mi familia, por lo menos cámbiame a mí. Y dice la anécdota que Dios le dijo, bueno, por allí tenías que comenzar, por cambiarte a ti. Y no, muchas veces queremos que Dios cambie al vecino, que cambie al esposo, que cambie a la esposa, que cambie al hijo, que cambie a todo el mundo, pero debemos comenzar
por nosotros. Dios, cámbiame a mí, liderizar en la reconstrucción. Yo soy, tú eres el llamado. Tú que estás escuchando este mensaje, esta palabra de parte de Dios, Dios te dice el día de hoy, tú eres la indicada, tú eres el indicado. Dios te está delegando a ti para que comiences, para que seas el líder, para que lleves el estímulo, para que comiences la reconstrucción espiritual de tu familia, de tu vida y aún de tu comunidad. Entonces, así como Eliasib significa Dios restaurará, de igualmente, hoy Dios te dice, Dios está dispuesto a restaurar a tu familia, a restaurar el área espiritual de tu familia, a restaurar tu vida, el área espiritual de tu vida, pero Dios requiere de un instrumento, y ese instrumento eres tú y soy yo. Entonces, ¿cómo puedo reconstruir el muro el muro espiritual de mi familia, el muro espiritual de mi vida? ¿Cómo lo puedo reconstruir? Bueno, en primer lugar, creando un ambiente para Dios. Crea un ambiente en tu casa, en tu vida, crea un ambiente propicio para Dios. Mire, cuando de repente viene alguna visita para la casa, inmediatamente si la casa está sucia, está desordenada, nosotros limpiamos, nosotros arreglamos, de manera que cuando la visita entre diga, oye, pero qué casa tan ordenada, tan limpia. Si la casa hubiese pasado toda la semana sucia y desordenada, pero ese momento lo hacemos para que la visita se sienta cómoda, se sienta agradada. Bueno, de igual manera nosotros tenemos que preparar nuestra vida, el ambiente de nuestra casa, para que Dios se sienta agradado. Entonces crea un ambiente espiritual a través de la música, a través de mi actitud. Imagínense que Dios está llegando a mi casa y toca la puerta y escucha que están lanzando los platos, escucha que están gritando, que están maldiciendo. Imagínense una visita que llegue a tu casa y comience a escuchar esas cosas, le va a dar ganas de regresarse. Pero Dios, hay que crear un ambiente propicio para que Dios pueda estar en nuestra vida, en nuestra casa, a través de la música, a través de nuestras palabras, de nuestra actitud, pero también teniendo comunión con Dios a través de la oración y a través de la lectura de la palabra de Dios. Eso crea un ambiente, creando un hábito, porque la relación con Dios es un hábito, es un día a día. Es como cuando yo me levanto, lo primero que hago es cepillarme. ¿Por qué? Porque ya tengo un hábito. Si usted se para y comienza a hacer las cosas y no se ha cepillado los dientes, entonces usted se siente incómodo, ¿verdad? No sé si de repente usted tendrá ese hábito, pero yo por lo menos me siento incómodo. Y tengo que irme a cepillar antes de hacer cualquier otra cosa. ¿Por qué? Porque es un hábito. De igual manera, nosotros que tenemos que crear un hábito en cuanto a la relación con Dios, en cuanto a la oración, en cuanto a la lectura de la palabra, dedicarle ese primer momento, ese primer tiempo del día a Dios, porque cuando nosotros dedicamos ese primer tiempo del día a Dios, le estamos demostrando a través de la acción que Él es el primero en mi vida. Imagínense que yo le entregue lo último. Entonces, no es la idea. Nosotros siempre tenemos que entregarle lo primero y lo mejor, la primicia a Dios, la primicia de nuestra vida. Inclusive tú que estás joven, entrégale lo primero, esos primeros años de tu vida, entrégaselo a Dios. No esperes llegar ya a viejito, no, los viejitos también pueden llegar, pero tú joven, dedícale ese tiempo a Dios. Hay muchas personas que llegan ya adultos a Dios y entonces dentro de su arrepentimiento dicen, oye, si yo hubiese conocido a Dios antes, no hubiese cometido tantos errores. Entonces debemos dedicarle nuestra juventud, nuestra niñez, nuestra adolescencia a Dios, esos primeros frutos de nuestra vida, dedicárselo a Dios. ¿Cómo también puedo reconstruir ese muro de adoración? Teniendo comunión con otros cristianos, con otras personas que me ayuden a fortalecer mi fe. De esa manera reconstruyo el muro espiritual de mi vida.
también compartiendo con otras personas que mantengan mi misma fe, que puedan ayudarme en esa área espiritual. Entonces, la primera parte que se reconstruye es el área espiritual, el área de la puerta, dice la puerta de las ovejas, que tiene que ver con la adoración. Y si hay una parte por la cual debemos comenzar organizando nuestra vida, es por esa área espiritual. En segundo lugar, aprendemos de este capítulo, dice el versículo 2, junto a ella edificaron los varones de Jericó, y luego edificó San, hijo de Inri, edificaron también junto a los sacerdotes. Entonces, lo segundo que aprendemos es que nuestra iniciativa de reconstruir nuestra vida inspirará a otros a hacer lo propio. Seamos de inspiración para que otras personas también reconstruyan su vida. Cuando tú comienzas a reconstruir tu vida, la gente comienza, tu vida espiritual, tu vida familiar, la gente comienza así como a decir, bueno, ¿qué está haciendo este? ¿A dónde está yendo? Algo está haciendo que ya no es la misma, no es el mismo. Su familia no está haciendo la misma, su actitud no es la misma. Y eso, esa iniciativa de reconstruir tu vida es un estímulo y es un impulso para que otras personas también puedan reconstruir su vida. De hecho, te van a venir a preguntar y te van a decir, bueno, ¿qué estás haciendo? ¿A qué psicólogo fuiste? ¿A qué consejero fuiste para poder reconstruir tu vida, para que tu vida ya saliera de la amargura a la paz de Dios? Eso va a ocurrir. Pero todo comienza con reconstruir la área espiritual y tener la iniciativa, liderizar esa área espiritual, y entonces tú serás de inspiración a otras personas, inclusive a tu misma familia. Cuando tú comienzas a cambiar, tu mismo esposo, tus mismos hijos van a observar tu cambio, y entonces van también a estimularse a cambiar y a seguir tus pasos. Entonces, seamos de ejemplo de reconstrucción de nuestra vida. En tercer lugar, aprendemos la segunda puerta que se reconstruye es la puerta del pescado. Ahora, ¿por qué se llamaba la puerta del pescado? Porque por allí, la primera puerta es la puerta de las ovejas, que representaba el área espiritual, porque por ahí entraban las personas para el templo con sus ovejas para la adoración. Pero la puerta del pescado, allí en esa puerta se hacían las negociaciones y se hacían mercados donde se traían pescados de otras zonas, y allí se creaba un mercado para poder venderlo, para poder negociarlo. Es el área económica, esa área tan hoy en día tan mencionada y que trae tantas preocupaciones, el área económica. Esa puerta representaba el área económica de la ciudad. Allí en esa puerta se hacían los negocios, en esa puerta las personas iban a comprar a los mercaderes, a las personas que de alguna manera iban a vender, traían sus productos para negociarlo. Esa era la puerta de la economía, era la puerta de los negocios. Y esta área, esta puerta representa la reconstrucción del área económica de la nación. Recordemos que Jerusalén estaba deprimida, estaba en ruinas, no solamente espiritualmente, sino también estaba en ruinas económicamente, porque en las puertas se hacían los negocios, en la puerta de la ciudad se hacían los negocios, específicamente en esta puerta, y no había movimiento económico. Entonces estaba deprimido también el pueblo económicamente. Entonces, esta puerta representa el área económica. Nosotros también debemos poner esa área económica en las manos de Dios. Debemos reconstruir el área espiritual, pero también debemos reconstruir el área económica, ponerla en las manos de Dios. Y Dios nos da algunos parámetros en la Biblia. Por ejemplo, en el Salmo 55,
Dios le dice al profeta y le dice al profeta que le diga al pueblo que por qué gastan su dinero en lo que no es necesario. Le dice por qué gastan el dinero en lo que no es necesario. Entonces ahí nos está dando algunos parámetros. Algunas veces nosotros obtenemos dinero y comenzamos a malgastar el dinero, a invertirlo, o mejor dicho, a gastarlo en cosas que no son provechosas. Entonces ahí, por ejemplo, nos está dando algunos parámetros. También nos dice la Biblia: traigan sus diezmos al alfolí y haya alimento en su casa. En otras palabras, Dios nos da un 100%, pero de ese 100% entonces nos pide el 10% y nos deja el 90% para que nosotros podamos invertirlo. Pero ese 10% entonces que estamos dando a Dios, primero es un acto de agradecimiento, pero en segundo lugar está abriendo las puertas para nosotros entonces poder conseguir el alimento. Está abriendo la puerta y está dando la gracia para poder encontrar el trabajo que necesitamos, para que nos aumenten el sueldo, para que Dios provea el alimento de muchas partes, que pueda venir el alimento de muchas partes. Entonces Dios en su palabra, esta área esta parte es muy amplia, pero Dios a través de su palabra nos da algunos tips, y en primer lugar nos dice que nosotros debemos darle a Dios, devolverle a Dios. Si Dios nos dio, debemos devolverle una parte a Dios en agradecimiento a través del diezmo. ¿Por qué? Porque entonces eso Dios lo va a multiplicar y Dios lo va a bendecir. Pero también, por ejemplo, lo que le dije en Isaías 55, que nos dice: hey, no gasten en lo que no es lícito, en lo que no importa, en lo que no es importante. ¿Ok? Entonces nos da diferentes parámetros. Nos dice, por ejemplo, que no debamos nada a nadie. Nos dice nos da algunos tips en cuanto al aspecto económico. Pero lo importante es que nosotros debemos poner esta área también en las manos de Dios. Inclusive si tú tienes un negocio, ponlo en las manos de Dios. Porque mire, en medio de la depresión económica, en medio de la crisis económica, muchas empresas comienzan a desfallecer, comienzan a morir, comienzan a cerrar. Pero cuando tú pones tu vida, tu empresa en las manos de Dios, Dios te va a proveer, Dios te va a bendecir, Dios te va a abrir puertas. Y si no es con esta empresa, será con otra. Si no es con esa otra empresa, Dios te proveerá de alguna manera. Pero lo importante es que pongas tu área económica en las manos de Dios. Ahora, dice el versículo 5, cuando habla de la reconstrucción, está hablando de la reconstrucción de la puerta de las ovejas, de la puerta del pescado, pero entonces dice aquí: inmediato a ellos restauraron los tecoitas, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra del Señor. Esto es importante, porque en medio de la reconstrucción de tu vida, en medio de la reconstrucción de tu familia, hay personas que no le van a interesar. Cuando habla de los grandes, habla de los orgullosos, habla de personas que simplemente no les gustó cómo Nehemías estaba haciendo el trabajo y simplemente no quisieron participar. Estas personas eran personas haraganes, pues, que no quisieron ayudar, no quisieron aportar nada para el proyecto de la reconstrucción de Jerusalén. Ahora, en todo grupo, en toda familia, en toda institución, siempre hay alguien así, que los demás ven a los demás trabajando y ellos simplemente, no quieren trabajar. Ahora, por ellos nosotros no podemos detenernos. Tal vez tú deseas en tu familia reconstruir los muros de tu familia, reconstruir tu matrimonio, pero tal vez tu esposo está desganado, tu esposo, y tú has orado, tú has puesto tu matrimonio en las manos de Dios, pero tu esposo simplemente no ha querido aportar nada.
Bueno, tú no te puedes detener para reconstruir tu vida. El orgullo de muchos no te puede detener para hacer la obra. El orgullo de algunos no te puede detener para tú reconstruir los muros de tu vida. Reconstruye, comienza reconstruyendo los muros de tu vida, comienza reconstruyendo tu área espiritual, comienza reconstruyendo tu área emocional, tu área económica, tu área familiar, trabaja con tus hijos, es decir, tú vas a trabajar con los que desean, participar en la reconstrucción de sus vidas y dejarle a Dios a aquellos que no quieren participar. Hay personas que dicen, bueno, pastor, pero ¿cómo yo voy a reconstruir mi matrimonio? Es que sin él yo no puedo vivir, yo me voy a morir si él se va. No, tú no te vas a morir. Es una cuestión de actitud, es una cuestión de poner mi vida en las manos de Dios y reconstruir mi vida, comenzar reconstruyendo el área espiritual, para que tú veas que tu cambio va a cambiar también tu manera de ver las cosas, porque el deseo de Dios, el plan perfecto de Dios, es que tú reconstruyas tu matrimonio, es que tú reconstruyas a tu familia. Pero si alguien de tu familia, si tu esposo o tu esposa no quiere participar de esa reconstrucción, déjaselo en las manos de Dios, sigue orando por esa persona, pero sigue tú cambiando para mejor, sigue tú cambiando tu actitud, sigue tú cambiando tu carácter al carácter de Cristo, de tal manera que se manifieste en tu vida el fruto del Espíritu. ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Lo que dice Gálatas capítulo 5 versículo 22, que dice amor, el fruto del Espíritu. Eso es lo que se debe manifestar en nuestras vidas, el carácter de Dios en nuestras vidas: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre. Es decir, que ese es el fruto, eso es lo que debemos manifestar en nuestras vidas. Debe ser la actitud, no los deseos de la carne, que es pelea, que es contienda, que es división, que es fornicación, adulterio, hechicería, brujería. Hay personas que cuando se está destruyendo su matrimonio, lo primero que hacen es ir al brujo para que le diga su futuro. No, eso es ir tras el deseo de la carne. Debemos manifestar el fruto del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que nos corresponde a nosotros. Entonces, el orgullo de muchos no te puede detener, porque dice aquí, pero sus grandes no se prestaron para ayudar a la obra de su Señor. Hay personas que tal vez no se van a prestar, hay personas que no van a colaborar, hay personas que no van a apoyar, pero sigue tú trabajando, sigue tú en tu afán por reconstruir tu vida y la vida de los tuyos, la vida de tus hijos, la vida de las personas que quieran participar de la reconstrucción espiritual, emocional, económica de tu familia. En quinto lugar, dice, aprendemos acá algo importante, porque a pesar de que este es el quinto punto, es la tercera puerta que se reconstruya. Recordemos que aquí en este capítulo se reconstruyen 10 puertas, que menciona aquí el capítulo 3. Y la tercera puerta que está reconstruyendo es una puerta que se llama la puerta vieja. Dice el versículo 6, la puerta vieja fue restaurada por Joiada, hijo de Pasea, y Mesulán, hijo de Besodías. Ellos la enmaderaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y cerrojos. Junto a ellos restauró Melatías, Gabonita y Jadón. Fíjense bien que cada vez que reconstruye la puerta siempre hay un líder, pero siempre está diciendo y junto a ellos, es decir, que el líder conquista y comienza, eso es como comienza a conquistarse y comienza a ver una iniciativa también de otras personas para continuar la reconstrucción del templo. Pero esta puerta, ¿por qué le dicen la puerta vieja? Porque era la única puerta que había quedado recordemos que Jerusalén es una ciudad que fue conquistada por David, que se llamaba Salem, y esta fue la única puerta que quedó
de esa ciudad que conquistó David. Y entonces, por eso le llamaban la puerta vieja. Es una puerta que recordaba la victoria, pero también es una puerta que les recordaba a los hebreos que ellos estaban teniendo un nuevo comienzo. Esta puerta representa eso, representa un nuevo comienzo para el pueblo de Israel, es un nuevo comienzo para los hebreos. Entonces, en la reconstrucción de tu vida, debes saber que hay un nuevo comienzo para ti. La Biblia habla en Juan capítulo 3, habla del nuevo nacimiento. ¿Qué quiere decir el nuevo nacimiento? Justamente el nuevo nacimiento habla de un nuevo comienzo. Habla de comenzar una nueva vida. Ahora, comenzar esa nueva vida requiere de, allí justamente en Juan capítulo 3 habla de que requiere de comenzar a hacer la voluntad de Dios, dejar de hacer mi voluntad y comenzar a hacer la voluntad de Dios. Es decir, que comenzar a actuar, a comenzar a revisar el propósito de Dios para mi vida y comenzar a caminar en ese propósito. Entonces esa puerta vieja representa eso, representa esa nueva vida que yo debo tener en Dios, comenzando a hacer su voluntad. Y de hecho el Padre Nuestro dice, cuando Jesús habla acerca del Padre Nuestro allí en Lucas capítulo 11, que dice: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. Es decir, que el mismo Padre Nuestro en la oración está en medio de nuestra oración. Nosotros tenemos que decirle cada día a Dios: Dios, hágase tu voluntad en mi vida, hágase tu voluntad en mi familia, hágase tu voluntad en mi matrimonio, hágase tu voluntad. Es decir, le estoy diciendo a Dios: Dios, ya no se haga mi voluntad, ahora yo deseo que se haga tu voluntad. Es decir, que ahora las decisiones que yo voy a tomar son decisiones de acuerdo a tu palabra, decisiones de acuerdo a tu instrucción. Pero para yo tomar decisión y hacer la voluntad de Dios, debo seguir instrucciones. Y para seguir instrucciones, debo buscar su palabra, debo leer su palabra, debo amar su palabra, apasionarme con la palabra de Dios, aprender su palabra y que cada día Él me dé instrucciones para mi vida. Eso representa la puerta vieja, pero la puerta vieja también nos hace recordar que no podemos volver a repetir los errores del pasado. Nos recuerda que ahora tenemos una nueva vida, pero no podemos volver a repetir los errores del pasado, porque en la repetición de los errores del pasado nos van a hacer caer otra vez en la ruina que teníamos. Fíjese bien que el pueblo de Israel fue sitiado y fue destruido Jerusalén por dejar de confiar en Dios. Y Dios le mandó profetas que le hablaran, personas que le hablaran de parte de Él. Y ellos lo que hacían era mofarse, burlarse de los profetas, y a muchos los mataron. Entonces, esto trajo consecuencias. Ahora, se estaba reconstruyendo el templo, se estaba reconstruyendo el muro, pero ellos tenían que recordar que si no tomaban en cuenta a Dios, que si no escuchaban la voz de Dios en su vida, entonces ellos iban a seguir teniendo consecuencias. Entonces, esta puerta vieja nos recuerda eso, nos recuerda de que no podemos volver a cometer los mismos errores del pasado, de no tomar en cuenta a Dios en nuestra vida, de tener a Dios a un lado, tener a Dios como un bombero, de repente llamarlo cuando lo necesito, llamarlo cuando tengo alguna necesidad, cuando está pasando algo, cuando hay fuego, cuando tengo un problema, pero se terminó el problema, se terminó el fuego, se terminó la dificultad y me olvidé de ese Dios maravilloso que es el que me apoya, que es el que me ayuda. En sexto lugar, dice, esta es la cuarta puerta que se reconstruye, el versículo 13 dice: la puerta del valle la restauró Hanún con los moradores de Zanoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro
hasta la puerta del muladar. Esta puerta representa lo difícil de la circunstancia, pero entender que Dios está con nosotros. Porque en la puerta del valle era como la parte más baja de la ciudad de Jerusalén. Y esta puerta le hacía recordar al pueblo que realmente, o nos hace recordar a nosotros que en nuestra vida hay momentos que estamos en alturas, pero hay momentos en que tenemos que bajar el valle. Decía el salmista David en el Salmo 23, que muchas veces pasamos por el valle de la sombra de la muerte. Son valles que pasamos por valles de la amargura, pasamos muchas veces por valles de tristezas, pasamos por valles de dificultades, problemas que nos hacen ir a lo más bajo de nuestra vida. Es decir, que muchas veces estamos en alto y otras veces estamos en bajo. Entonces esta puerta nos recuerda eso, de que nuestra vida muchas veces va a llegar a momentos de tristeza, de dificultad, de problemas, pero también nos recuerda que tenemos un Dios poderoso a nuestro favor, que está con nosotros en todo momento, que nos apoya, que nos ayuda, que Él dijo: en el mundo tendréis aflicciones. En Juan capítulo 16 dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. Dios no nos promete una vida color de rosa, no nos promete una vida sin problemas, no nos dice que en la vida vamos a tener dificultades, que en la vida vamos a tener problemas, pero confiad en mí, yo he vencido al mundo. La Biblia habla de dos personas que construyeron su casa en dos simientes diferentes, uno que construyó su casa sobre la roca y uno que construyó su casa sobre la arena. Ambas personas, el que construyó su casa sobre la roca representa a esa persona que se reconstruye su vida en las manos de Dios, porque la roca representa a Cristo. Aquella persona que construye su vida en las manos de Dios, que construye su matrimonio en las manos de Dios, que construye la educación de sus hijos en las manos de Dios, que pone su área emocional, su área intelectual, su área económica en las manos de Dios. Ese representa a la persona que construye su casa sobre la arena, personas que siembran en lo eterno. Y el que construye su casa sobre la arena es aquella persona sobre la roca, pero el que construye aquí su casa sobre la arena es aquella persona que construye su vida en cosas vanas, en cosas pasajeras, en las fiestas, en cosas que pasan. El mismo Salomón dijo: vanidad y vanidad, todo es vanidad. Es decir, todas las cosas pasan. Pero dice la Biblia también que tanto el que construyó su casa sobre la roca en Dios, pero como el que construyó su casa sobre la arena, es decir, que no tomó en cuenta a Dios en su vida, a ambos le vinieron dificultades, a ambos le vinieron problemas, a ambos, dice la Biblia, y vinieron ríos crecidos, vientos huracanados, a ambos. Muchas veces vienen las mismas dificultades, los mismos problemas. No es que nosotros vamos a comenzar a confiar en Dios, a creer en Dios y ya no vamos a tener más nunca problemas. No, tal vez nos pasa el mismo problema que le pasó al vecino, que no cree en Dios, pero la diferencia es que el que construyó su casa sobre la roca se mantuvo firme. No cayó su casa, se mantuvo firme en su vida, pero el que construyó su casa sobre la arena, su casa cayó, y dice: y fue grande su ruina. Es decir, que el que construye su casa en las manos de Dios, a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas que se presenten, nos podemos mantener firmes como una palmera en medio de las tormentas. Que las palmeras están paraditas en medio de la tormenta y se mueven, se tambalea, pero pasa la tormenta y nuevamente la palmera se mantuvo firme, se paró nuevamente. Dice el versículo 14, dice: reedificó la puerta del muladar Malquías, hijo de Recaya, gobernador de la provincia de Beth-Jaquerén.
Él la reedificó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos. Ahora, la puerta del muladar, representa por allí, por la puerta del muladar, que era una de las puertas de Jerusalén, era la puerta por donde sacaban los desperdicios, por donde sacaban el excremento. Recordemos que eso eran carreteras de tierra, y por allí pasaban caballos, camellos, burros, y lanzaban pues sus excrementos, y cuando recogían eso lo botaban. Fíjese bien que no lo botaban por cualquier puerta, había una puerta especial para botar los desperdicios, para botar el excremento, para botar la basura, para botar lo que no servía. No lo podían sacar por cualquier puerta, él solo sacaba por la puerta del muladar. Y esta puerta representa lo que debemos desechar de nuestra vida. ¿Cuántas cosas debemos desechar de nuestra vida? Dice Efesios, si no mal recuerdo, el capítulo 4, dice, allí Pablo decía, deja la ira y desecha el enojo. Son basuras que están en nuestras vidas: el enojo, la ira, el odio. Son cosas que tenemos, son basuritas que tenemos, excrementos que tenemos en nuestro corazón. ¿Y quién es el que lo va a botar? ¿Quién es el que lo va a sacar? Nosotros somos los que tenemos que sacar el odio, el rencor, dejar la ira, desechar el enojo, a través del perdón, a través de perdonar a las personas que tal vez nos llevaron a ese rencor, a ese odio, a ese enojo. Nosotros somos los que debemos desechar eso, desechar las palabras vanas, las palabras de alguna manera, dice la Biblia, palabras necias, palabras que no aportan nada. Muchas veces en nuestra familia decimos palabras más bien que ofenden, palabras que no aportan paz. Dice Proverbios capítulo 15, dice que nosotros, cuando venga una persona tal vez airada, una persona con palabras ásperas, dice que la palabra áspera hace subir el furor, pero la blanda respuesta aplaca la ira. Las palabras blandas, una palabra que vaya sazonada con sal, dice también Pablo, una palabra que vaya sazonada con sal, que sea una palabra que sea agradable al oído del oyente, palabras que lleven paz, palabras que lleven consuelo, palabras que más bien traigan unidad y no división, palabras que traigan ayuda a nuestras vidas. Esas son las palabras que debemos tener en nuestros corazones, pero todo lo demás debemos desecharlo. Pensamientos, tenemos que muchas veces desechar pensamientos negativos, pensamientos avariciosos, pensamientos que traen a nuestra vida el albergar pecados en nuestro corazón, o el incitar al pecado en nuestras vidas. Es decir, tantas cosas que tenemos que desechar de nuestras vidas que no están siendo productivos, basuras. Esa puerta representa eso, cosas que debemos desechar de nuestras vidas que no aportan para nuestra relación con Dios, pero que tampoco aportan con la relación con nuestra pareja, en cuanto a la relación con nuestros hijos, palabras, actitudes que debemos desechar, gestos que debemos desechar de nuestras vidas, y aún amistades que debemos desechar de nuestras vidas que nos están incitando al mal camino. Bueno, esa puerta nos recuerda eso, cosas que debemos apartar de nuestra vida porque realmente no están siendo provechosas. Y por último, son 10 puertas, pero no vamos a hablar de todas. Dice
el versículo 15 dice: Salún, hijo de Colose, gobernador de la región de Mizpa, restauró la puerta de la fuente. Él la reedificó, la enmaderó y levantó sus puertas, sus cerraduras y sus cerrojos, y el muro del estanque de Siloé hacia el huerto del rey y hasta las gradas que descienden de la ciudad de David. Por esta puerta estaba un pozo que por allí las personas salían a tomar agua, a agarrar agua para llevar a sus casas. Recordemos que en esa época no habían tuberías que llevaban agua hasta las casas. Eso hoy en día que tenemos esa oportunidad, esa facultad, esa virtud de poder tener agua en nuestras casas. Bueno, los que tienen agua en su casa constantemente, que abren la regadera o el chorro y entonces puede salir agua. Oye, qué bueno, pero hay personas hoy en día inclusive que deben caminar bastante para conseguir agua. Bueno, este pueblo era así, que debía caminar para conseguir el agua, y había una puerta que justamente daba a la fuente, que se llamaba justamente la puerta de la fuente, y por allí entonces el pueblo iba a buscar agua. Esto nos hace entender y saber la necesidad que nosotros tenemos cada día. Ciertamente tenemos necesidades físicas, necesidades biológicas, pero la mayor necesidad que tenemos es la necesidad espiritual, y esto nos hace entender que tenemos una necesidad diaria en nuestras vidas de Dios. No podemos pretender de alguna manera orar un día y 2 días no, comunicarnos con Dios un día y una semana no, o de repente comunicarnos con Dios o dejar que Dios nos hable solamente los domingos, bueno, cuando voy a la iglesia. No. La puerta de la fuente nos recuerda que nuestra vida espiritual es como nuestra vida biológica y física, que si yo dejo un día sin comer, 2 días sin comer, mire, ya comienzo a debilitarme. Si yo dejo de beber agua, comienzo a debilitarme. Entonces, oye, nos sentimos contentos y agradados cuando nosotros en el desayuno comemos nuestro buen desayuno, almuerzo y cena. Dígame si comemos el desayuno, pero el almuerzo se está tardando mucho. Inmediatamente comenzamos a reclamar, oye, ¿cuándo va a estar el almuerzo? Entonces, ¿por qué? Porque de alguna manera nuestro cuerpo físico nos los pide. Bueno, nuestra vida espiritual también nos pide cosas espirituales. Nos pide de la oración, nos pide esa comunión con Dios. Dice el capítulo 15 de Juan, del Evangelio de Juan, decía Jesús: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanecéis en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Esa fuente, esa puerta a la fuente, nos hace entender que debemos permanecer en Dios cada día. Y sigue diciendo: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. No podemos dar frutos dignos de arrepentimiento, no podemos cambiar nuestra vida si no estamos unidos a la vid, si no estamos unidos a Dios. Dice: porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece, escuche, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Entonces Dios nos está invitando a través de esta puerta a que permanezcamos en Dios. Es una relación diaria, los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces les invito a que ustedes puedan leer todo este capítulo y pueda
revisar lo que Dios quiere decirle a través de su palabra. Hay 10 puertas que nos está hablando aquí: la puerta de las ovejas, la puerta del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente, la puerta de las aguas, la puerta de los caballos, la puerta este y la puerta del juicio. Son 10 puertas que nos enseña cada día algo a nuestras vidas, porque cada puerta tenía un propósito, tenía una función específica para el pueblo de hebreo, para el pueblo de Israel. Ellos sabían que cada puerta tenía una función. Bueno, en nuestra vida también debemos reconstruir cada puerta de nuestra vida, cada área de nuestra vida debemos reconstruirlo. Si tu vida hoy en día está en ruinas, o tal vez tú estás intentando reconstruir la vida, las ruinas de tu vida, y comenzaste por el área espiritual, y así vas tomando en cuenta cada área, pero tal vez hay una persona allí orgullosa que no quiere participar de esa reconstrucción. Ora por él, pónselo en las manos de Dios. Ahorita vamos a orar por él, ahorita vamos a orar por ti, para que tu vida siga ese proceso de reconstrucción, porque muchas veces en el proceso de reconstrucción vamos a entender algo, que tal vez las personas van a seguir siendo las mismas, los que vamos a cambiar somos nosotros. Y cuando cambiamos nosotros, nuestro punto de vista, nuestra forma de ver las cosas, o la forma también de ver a las personas, también cambia. Dios quita el velo y comienza a poner su visión. Comenzamos a ver como Dios ve, comenzamos a hablar como Dios habla, comenzamos a caminar como Dios camina, comenzamos a caminar como Dios piensa, comenzamos a hacer la voluntad de Dios. Oremos al Señor, oremos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, gracias porque tú nos enseñas, Señor, lo que es la reconstrucción de nuestra vida. Señor, y nos estás diciendo en este día que debemos comenzar, Señor, la reconstrucción de nuestra vida por reconstruir el área espiritual, es decir, por reconstruir esa relación contigo. Señor, también nos estás enseñando cómo reconstruir cada área de nuestra vida, oh Dios. Ayúdanos, Señor, a tener el ánimo, a tener la fortaleza, Señor, a poder conquistar a otros para la reconstrucción de mi familia, para la reconstrucción de mi comunidad, de mi país. Señor, necesitamos reconstruir a mi país, pero la reconstrucción comienza por mí. Señor, aún te pedimos por aquellas personas que no quieren participar de la reconstrucción. Aún te pedimos a aquellas personas que tal vez ven que otros cambian, pero ellos no quieren cambiar. Te pedimos que tú tengas misericordia de ellos. Tú les seguirás hablando. Tú seguirás teniendo misericordia de ellos. Pero gracias por que has cambiado, Señor, la visión de muchas personas en estos días. Porque a través de la relación contigo tú cambias nuestra manera de pensar, nuestra manera de ver las cosas, a las personas. Señor, ponemos los matrimonios en tus manos, ponemos las familias en tus manos, ponemos la relación padre e hijo en tus manos, aún la relación, Señor, de comunidad, las ponemos en tus manos. La relación, Señor, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio, los ponemos en tus manos, Señor. Ponemos nuestra vida a un intelectual en tus manos. Mira que comienza este año escolar, Padre Eterno, y se comienza el año escolar a distancia. Ponemos esta área, Señor, en tus manos, de tal manera que tú des la sabiduría, tanto a los docentes como a los alumnos, para poder también reconstruir esta área, Padre amado, que ha estado tan decaída, Señor, tan desasistida, Padre Eterno, aún por padres que entregaban sus hijos en el colegio y
Señor, y no participaban del proceso de enseñanza-aprendizaje. Aún esta área, Señor, la queremos poner en tus manos, Espíritu de Dios, y así te pedimos que tú nos ayudes a reconstruir cada área de nuestras vidas, porque queremos, Señor, vivir en tu voluntad, vivir en ti, en tu propósito, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Decía la canción que cantamos al principio, gracias, Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Gracias, Señor, gracias por habernos ayudado hasta aquí. Yo quisiera que en este día tú colocaras, confesaras ante Dios esa dificultad. Dile al Señor ese problema, esa dificultad que tienes en tu vida, tal vez familiar, tal vez económica. Ponle nombre en este día y pónselo al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, estamos ante tu presencia, Dios eterno, poniendo esta dificultad que tiene nombre, Señor. Ponle, díselo al Señor en este día. La ponemos en tus manos, Señor. Debemos reconstruir esta área de nuestra vida. Señor, la ponemos en tus manos, Espíritu de Dios, para que tú seas actuando, Señor, pero que también nos ayudes a nosotros, Señor, a ser parte de esta reconstrucción de nuestra vida. Gracias. Pon tu mano también en la parte afectada si estás enfermo. Padre, en el nombre de Jesús, sana la enfermedad, llévate la enfermedad. Tú dices en tu palabra que tú llevaste nuestras enfermedades en la cruz del Calvario. Llévate todo dolor, toda enfermedad, todo virus, todo cáncer, todo problema de los riñones, Señor, todo desajuste en la tensión, establécelo bajo tu propósito y tu voluntad. En el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Dios. Amén. Muy bien, Dios les bendiga. Agradecido de Dios por este tiempo en que nos permitió reconectarnos y poder seguir creciendo, seguir aprendiendo, seguir hablando en nuestras vidas para poder reconstruir los muros de nuestra vida. Gracias por escuchar, gracias por dejarte servir por Dios. Gracias por dejarnos entrar a tu casa, a tu